Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase de los miércoles. Hoy estamos dando seguimiento a nuestra serie de maldiciones que bloquean la bendición y hoy específicamente hablaremos de la maldición de la hechicería, brujería, ocultismo sobre nuestras generaciones. Como hemos venido platicando, y la primera pregunta que nos hicimos cuando comenzamos esta serie fue que a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿Qué sucede que no avanzo, que hago tengo todo mi esfuerzo, pongo todo mi entusiasmo, mi dinero, toda mi energía en salir adelante y siempre sucede algo, ¿no? O no hay prosperidad en mi vida, no hay paz en mi matrimonio, no hay reconciliación, no hay finanzas y siempre hay algo que se atora, ¿no? Y con esa pregunta empezamos esta serie. ¿Qué pasa, Señor? Y esto nos lleva a este versículo que es 2 de Crónicas 7:22. Esto es después de que David y Salomón construyen el templo. Y dice, ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y se les contestará, porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo adoró y obedeció a otros dioses, por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Esta pregunta se la hicieron pensando en que si el templo fuera destruido, ¿sí? Y ellos dijeron, bueno, la respuesta a esa pregunta sería que el templo fue destruido porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo adoró y obedeció a otros dioses, por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Esto qué significa? Esta es la respuesta a la pregunta que nos hacíamos en un principio. Hay algo en nuestras vidas que está fuera de la voluntad de Dios. Hay algo que está fuera de alineación con la palabra de Dios y con su diseño original. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Dios no bendice el desorden. Él no está en medio del desorden porque Él es ordenado, en Él está en la excelencia, ¿sí? La excelencia sale de Él, ¿sí? Entonces, cuando nuestra vida está en desorden, probablemente es que estamos operando bajo una maldición. Hemos hablado de la maldición de pagar mal por bien, la maldición de la ira, la maldición sobre nuestras finanzas, ¿sí? La maldición del robo. Podemos ser creyentes y aún vivir limitados. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Bueno, pues ya acepté al Señor a Jesús como mi Señor y mi Salvador, pues trato de hacer las cosas bien, me congrego, leo la palabra, oro, pero aún así hay algo que todavía no está correcto, no funciona, no prospera, ¿sí? Podemos ser creyentes y aún vivir limitados, bajo maldiciones sin quebrantar en nuestras vidas. Nosotros no podemos quebrantar, no podemos echar fuera lo que no reconocemos, lo que no entendemos o lo que no discernimos, ¿sí? Estas clases han servido para eso, para identificar esas señales, esos síntomas de esas maldiciones. Las hemos platicado ya en clases pasadas. Son ciertas actitudes, hábitos y patrones que se repiten de generación en generación. El propósito es que nosotros a través de estas clases podamos identificar aquello que nos aqueja y aquello que trae aflicción a nuestra vida espiritual, a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a nuestras finanzas y que el Espíritu Santo nos guíe y que nos muestre qué es lo que hay que quebrantar en nuestra vida, ¿sí? Porque algunos pueden ser ahora sí que cada quien sabe qué es lo que aflige su vida, ¿sí? Vamos a empezar por el principio. Yo creo que todos sabemos y conocemos a alguien o incluso nosotros mismos la hemos practicado.
en algún momento de nuestra vida. ¿Qué es la hechicería? ¿Sí? Hechicería, brujería, ocultismo, todos son primos hermanos ahí. Según la concordancia Strong, se define la brujería como maldición, magia, hechicería, un boticario, persona que hace brebajes o mezclas con hierbas, o un envenenador. El diccionario secular nos dice que es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. ¿Sí? La hechicería también son palabras que alguien ha proferido hacia otra persona con maldad. Las palabras tienen el poder de la vida y la muerte, especialmente a aquellas personas que están en una posición de autoridad. ¿Sí? El primer punto que vimos en las maldiciones que bloquean la bendición era el poder de las palabras. No sé si recuerdan, las maldiciones que nos hemos dicho a nosotros mismos o que alguien nos haya dicho a nosotros, ¿no? O que nosotros hayamos también maldecido a alguien. Y Dios nos ha enseñado que en su palabra que nosotros podemos bendecir o maldecir. Y entonces las personas que también no conocen de Dios entienden perfectamente este principio. Los brujos, los hechiceros, los magos, todos ellos conocen y manejan perfectamente este principio, porque saben que en su lengua y en su boca hay poder, poder de muerte y y de manipulación. Sí, y el propósito es manipular, porque es hacer que la voluntad de otra persona trabaje para beneficio de otra. Eso es manipulación y Dios lo maneja y lo describe así en la Biblia. ¿Sí? Vamos a leer bueno, aquí abajo dice, el hechicero trata de influir sobre las personas y acontecimientos futuros. Recordemos que el único que tiene los tiempos en sus manos es Dios. Nosotros no podemos interferir ni manipular los tiempos porque no nos corresponde, no tenemos ese poder, únicamente lo tiene Dios. Pero las personas que a través de conjuros, a través de adivinación y a través de la manipulación, en conjunto con espíritus malignos, pueden influir sobre personas y acontecimientos futuros. En Levítico 26, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí. Entonces yo me pondré en su contra y los separaré de la comunidad. Esta es una declaración que hace Dios. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice, también me pondré en contra de todos los que se entregan a prostitución espiritual al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. Creo que esta práctica es muy común en nuestros días, siempre lo ha sido, ¿sí? Desde nuestros antepasados, desde los prehispánicos, es algo que se practica siempre, ¿sí? Y no porque sea algo normal a nuestros ojos significa que es bueno. Nosotros nos gusta mucho ir al centro histórico, a mi familia y a mí nos gusta pasear y andar ahí, pues es como un recreo para nosotros, ¿no? Pero ahí en el centro histórico de la ciudad siempre hay danzantes y están haciendo limpias y la gente paga para que les pasen el huevo y les pasen el copal y las hierbas y todo, y hacen bailes invocando a dioses prehispánicos. Y de verdad que se siente un ambiente denso y pesado, porque en ese lugar también hubo sacrificios humanos, hubo derramamiento de sangre, y todo eso está ahí presente. Son espíritus territoriales, ¿sí? Y en México se ha
hay maldiciones sobre este país por eso, por el derramamiento de sangre, por la idolatría, ¿sí? El dar sacrificios a dioses que al día de hoy también se sigue haciendo. En los mercados, que en los amarres, ¿sí? Que la poción, que el jabón, los alimentos que están orados, el vudú, muchísimas ramas que conocemos de de la hechicería, los santeros, que es una mezcla entre la religión católica y los vudús. Entonces, cuando no conocemos realmente el poder de Dios y no se nos ha sido revelado a nuestro corazón, es cuando todos este tipo de cosas nos crean curiosidad, ¿sí? Es algo que nos llama la atención, es algo como que nos causa sorpresa, nos lleva así como que, ay, pues, ¿qué pasará, no? Y es algo que, ahora sí que esa curiosidad mató al gato. Pero ¿cuántas personas no nos vemos envueltas o nos vimos envueltas en esto por curiosidad? ¿Sí? Y por ignorancia. Es por ignorancia espiritual. Cuando no sabemos las consecuencias de una maldición por hechicería, es cuando tomamos las cosas a la ligera y nos metemos en juegos de leer las cartas, que la ouija, que el tarot, los horóscopos, todo ese tipo de cosas que están influenciadas por espíritus de adivinación, pues es una puerta abierta para nuestra mente, para nuestro espíritu y para nuestras generaciones. Ahora que estaba preparando la clase, leí un testimonio que se parecía mucho a lo que mi mamá nos platicaba el lunes. Las personas que no estuvieron el lunes, hicimos como una pequeña plática, pues sí, preguntamos a los que estaban presentes que pues si les estaban funcionando estas clases, si realmente habían sido como de revelación y de bendición para sus vidas, porque es importante para nosotros saber que esto está siendo de bendición para ustedes y que están aprendiendo a caminar en esta verdad, a caminar en la revelación de la liberación que Dios tiene para nosotros. Y decía mi mamá que se acordó de mi abuelo, que a su vez su abuelo, o sea, mi bisabuelo, él era griego y llegó a Panamá junto con otro griego y no sé si al mismo tiempo o estaban asociados o qué, pero pues los dos querían poner como un negocio y el otro griego decía a mi mamá que al día de hoy es una empresa pues reconocida, una empresa que prosperó desde entonces y pues que en algún momento mi abuelo con esa persona pues se separaron, se pelearon y pues mi abuelo pues obviamente pues no hubo una prosperidad, ¿no? Y mientras estaba preparando la clase, escuché otro testimonio muy parecido y me llamó la atención porque este testimonio dice que un pastor de República Dominicana se fue con su hermano a Estados Unidos, pues buscando una mejor vida, tener mejores oportunidades, el sueño americano y todo esto. Y pues la verdad es que trabajaban muchísimo. Uno de ellos era agrónomo y estaba tratando de que sus estudios fueran avalados en Estados Unidos, pero pues todas las puertas cerradas, no prosperaban, no podían llevarse a su familia porque pues no podían mantenerlos. Entonces este hombre se metió con Dios, tomó un tiempo de consagración y dijo, Padre, algo está pasando. Lo mismo que nos preguntamos al principio de esta clase, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no están avanzando las cosas? Y que Dios le trajo a su recordación que cuando ellos vivían en República Dominicana, su papá iba a poner un negocio, un local, pero que su papá contrató a una bruja para que maldijera a otro hombre que quería ese local. Entonces fue cuando Dios le dijo, es que hay una maldición generacional por brujería y esta maldición los está llevando a la ruina, por eso no hay prosperidad, por eso no hay
bendición financiera, ¿sí? Recuerden que la palabra de Dios dice que nadie se puede burlar de Dios, y lo que nosotros sembremos es lo que cosecharemos, ¿sí? Si nosotros sembramos deshonra, sembramos maldición sobre otra persona, pues eso se va a revertir y es lo que vamos a cosechar nosotros y los que vienen detrás de nosotros, ¿sí? Entonces él, cuando esto cae en su corazón, Dios se lo revela en oración, pues él se arrepiente, pide perdón por el pecado de su papá, pide perdón por pues lo que había sucedido, y se rompió esa maldición. Fue cuando al hermano le avalaron los estudios, pudieron empezar a trabajar, se trajeron a su familia, su ministerio creció. Entonces fue cuando la maldición fue cortada. Pero hubo una revelación de parte de Dios a la persona que busca, ¿sí? Que busca el estar dentro de la voluntad de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Vamos a hablar un poco de Manasés. Y vamos a leer Primera de Reyes 21:6. Dice, Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. También hizo quemar a su hijo como sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Vamos a ver quién fue Manasés. Manasés fue hijo de Ezequías. No sé si recuerden que Ezequías fue el rey que se enfermó y que le pidió a Dios 15 años más. Bueno, le pidió tiempo extra, ¿no? Porque estaba enfermo. Y Dios se lo concede. Pero en esos 15 años, ahora sí que haciendo cuentas, tuvo a Manasés. Manasés empezó a reinar cuando él tenía 12 años. Era un niño. Y Manasés hizo todo lo contrario a lo que sus antepasados habían hecho. Y Dios se enojó mucho porque Manasés levantó dioses, practicó hechicería, se hizo amigo de adivinadores, de espiritistas, incluso ofreció a su hijo en sacrificio al dios Moloc. Entonces Dios se enojó de tal manera porque había sido muy perverso, muy malo. ¿Y cómo inició siendo tan niño? Pues y eso me recuerda, esta respuesta me recuerda a todos los papás que estamos aquí, los grandes y chicos, que nosotros somos responsables de lo que nuestros hijos se alimentan, ven, con quién conviven, a qué están expuestos o a qué los exponemos nosotros. Esa es responsabilidad de nosotros. Manasés, siendo joven, puede ser que estuvo expuesto a esto, pero hay veces que el enemigo también visita generaciones o pone asignaciones para que las personas sean desviadas de su camino. Eso es lo que hablábamos de la iniquidad, ¿sí? Que el diseño original de Dios se tuerce. El enemigo se encarga de torcerlo y desviarlo, ¿sí? Pero cuando Manasés fue mayor, que ya tenía los recursos y que tenía el poder, pues se entregó a estas prácticas. Ya fue una decisión personal el hacer todo esto, el ser amigo de hechiceros, entregar a su propio hijo por un sacrificio a un dios ajeno al dios de sus generaciones. Y este Manasés, hijo de Ezequías, Ezequías era un rey justo de la nación de Judá. En los tiempos del Antiguo Testamento reinó 29 años y durante la época en que Isaías era profeta de Judá. En el tiempo en que Manasés era rey, Isaías el profeta fue serruchado, fue muerto, pues lo cortaron en pedazos. Y esto fue bajo el mandato de Manasés. O sea, una falta de misericordia y de compasión
en este hombre. Esto provocó la ira de Dios, tan así que lo entregó a manos de los babilonios. Le pusieron un anillo en la nariz, lo maltrataron, esto lo podemos leer más adelante. Y, a ver, déjame quitar esto de aquí porque no veo, ya. Y lo entregó cautivo a los babilonios. Manasés es mencionado en la Biblia como uno de los reyes más idólatras de Judá. Aquí vienen los versículos, por si quieren leerlos en casa. Y aquí también dice que fue cautivo por los asirios. Más adelante veremos que la cita es Segunda de Reyes 21:6. Es que yo puse Primera de Reyes. Es Segunda de Reyes. Más adelante vemos, creo que es ya Segunda de Crónicas 33, en donde Manasés se arrepiente buscando a Dios y se arrepiente de todos sus pecados y Dios lo perdona. Y después viene, no estoy segura si Josías era su nieto o era su hijo, pero Josías es conocido como el mejor rey por el corazón que tenía. ¿Sí? Más adelante vamos a platicar de él, quiero que se lo queden ahí, que lo tengan en el radar, porque vamos a tocar ese tema también. Y vamos a ver otros ejemplos en la palabra de Dios de lo que habla la hechicería o de lo que hicieron o los que practicaron hechicería en ese tiempo. Vamos a leer Gálatas 5, 19 y 20. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones. Esto es cuando nosotros nos manejamos por la carne, no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y cuando nuestras emociones nos gobiernan, ¿sí? Cuando la carne nos dice esto es lo que quiero satisfacción, cuando nuestras emociones están en desorden, eso es a lo que nos lleva, a una impureza en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, a estar en división y contienda con los que nos rodean y nos llevan a hechicería. La hechicería está ligada con la manipulación, ¿sí? La manipulación de la gente que está a nuestro alrededor, manipulación a lo mejor en nuestro lugar de trabajo, incluso manipular a Dios a que haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Orar lo que nosotros creemos que tiene que ser y declarar lo que queremos en nuestro corazón. Pero de nada sirve todo esto si no estamos en el centro de la voluntad de Dios, ni orando la voluntad de Dios, ¿sí? Porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos o creemos que tiene que ser, ¿no? En la versión, el mismo versículo en la versión Reina Valera 60, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Aquí la palabra manifiestas son las obras de la carne, significa que esto es resultado de algo, esto es un fruto, ¿sí? Así como el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, eso es también su fruto. Esto también son los frutos de la carne. Cuando nosotros, cuando nuestro carácter está conforme a la palabra de Dios, estamos caminando en humildad voluntaria delante de Dios, que tenemos temor de Dios en nuestras vidas, que caminamos en integridad, es entonces cuando daremos el fruto del Espíritu, ¿sí? Pero nuestro carácter es probado y cuando nuestro carácter da como fruto las obras de la carne, es entonces que pues tenemos que trabajar. Dios nos está llamando a que trabajemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestros hechos, ¿sí?
Y Dios está permitiendo que aprendamos de esto para que identifiquemos esas raíces que nos tienen atados. De nada sirve que podemos las hojitas si no vamos a la raíz. Porque si podamos las hojitas, pues a lo mejor puede haber un cambio momentáneo en nuestra vida. Pero si nosotros no cortamos la raíz, en algún momento ese fruto va a volver a salir, ¿sí? Y es cuando los patrones se vuelven a repetir en nuestra vida. Y es cuando nos volvemos a preguntar, Señor, ¿qué es lo que pasa? No veo un avance, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos ido a la raíz del problema. Y es lo que comentamos en un principio de la clase, que aún siendo creyentes podemos operar o vivir bajo una maldición generacional. En Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente, y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor. Yo creo que esto es totalmente vigente para el día de hoy, para nosotros también. Ahorita, ¿cuántas cosas no están de moda, no? La nueva era, hay que orarle al universo y decretar que el universo nos va a dar todo lo que necesitamos. El decir que todos, que no hay un reconocimiento de que Jesucristo sea Señor y Salvador. ¿Creen que es un maestro? Sí, sí es un maestro, pero es Dios también. Sí, es el único Salvador que tenemos y es el único que está resucitado. Sí. Ese pensamiento de que no hay un infierno, no hay un cielo, y que el pensamiento de que vamos a reencarnar, y no, la palabra dice que cuando mueres, después hay un juicio, ¿sí? Y nada más hay dos lugares a donde vamos, a la presencia de Dios o al infierno. Entonces, como dice aquí la palabra, las costumbres perversas de estas naciones, eso es lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo nos quiere tener cautivos en ignorancia espiritual. Cuando Dios es muy claro, que no practiquemos brujería ni hechicería, sí, consultar los horóscopos, el tener cristales en nuestra casa, practicar o buscar personas que lean las cartas, que el café o que el té, que las hojas de no sé qué, los amuletos, que orarle a los ángeles. De veras es una confusión. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios con respecto, por ejemplo, a los ángeles, hay muchísima gente que les ora a los ángeles y que el ángel de San Miguel, que es el ángel de la prosperidad y que no sé qué, y realmente son espíritus demoníacos manifestándose en la vida de las personas y llevándolos a perdición. Porque bien dice la palabra que no hablemos con fantasmas ni los invoquemos. No podemos orarle a parientes que ya fallecieron. Hay una confusión cuando esto sucede, ¿sí? La gente les ora, les pide que los proteja, que son ángeles, ¿no? O sea, los ángeles Dios los creó para servicio de Él y de nosotros, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la autorización de orarles a los ángeles, ¿sí? Ellos están para ayudarnos a nosotros, para cumplir la asignación que ha puesto a cada uno en esta tierra. Sí, hay ángeles exclusivamente para ministrarnos, hay ángeles que nos defienden, ángeles que son guerreros, ángeles que son capitanes de legiones de ángeles, hay ángeles que son exclusivamente para adorar a Dios. ¿Y eso cómo lo sabemos? Leyendo la palabra, instruyéndonos, ¿sí? Y todo esto que les decimos aquí, ustedes pueden verificarlo en la palabra, ¿sí?
¿Para qué? Para que ustedes aprendan y no se dejen llevar por cualquier cosa que se les dice. Y también prestar sus oídos a voces que sean autorizadas y que den fruto en su vida de que realmente la palabra de Dios está en ellos. ¿Sí? En otro versículo, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Practicar hechicería nos pone en el mismo lugar que a los cobardes, a los asesinos, a los que cometen pecados sexuales, a los que son idólatras, a los mentirosos. Unos dirían, ay, no, pues este pecado está como más fuerte, ¿no? No, están en el mismo rango. En Gálatas 3:1, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Recuerdan que en nuestra primera clase hablamos del poder de la sangre de Jesucristo? Y ese es nuestro fundamento. Ese es nuestro fundamento. Un fundamento hablando arquitectónicamente, por decirlo así, un fundamento es la base, ¿no? La base de un edificio, de una construcción. Si esa base está mal hecha, ese fundamento está con un material inadecuado, entonces lo que se construya en esa base no va a tener durabilidad, ¿no? Y dependiendo de la fortaleza de ese fundamento o de esa base, depende la altura, ¿sí?, de la construcción. Si nuestro fundamento es débil, si no sabemos el poder de la sangre de Jesucristo en nuestra vida, si no abrazamos el pacto de la cruz en nuestra vida, si no entendemos y tenemos claro que los pecados de nuestras familias y de nosotros fueron clavados en la cruz del Calvario y que la sangre de Cristo Jesús pagó esos pecados, difícilmente podemos ser libres. ¿Sí? Nuestro fundamento tiene que estar firme y robusto. Y ese fundamento es la sangre de Jesucristo. Esa es nuestra garantía. Si nosotros no abrazamos esa verdad en nuestro corazón, difícilmente podemos ser libres o vivir en esa libertad o tener esa revelación y la autoridad para reclamar lo que es de nosotros como hijos de Dios. Esto es muy importante. La fortaleza de nuestro fundamento depende la altitud de nuestra construcción. Y esa altitud de la construcción es nuestra vida, es nuestra familia, es nuestro propósito, es nuestro llamado. ¿Sí? Si nuestro fundamento es débil, nuestros frutos serán pocos o pequeños o nulos. Y ahí es cuando nos preguntamos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Aquí en Gálatas 3:1 dice, hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? El mundo está ahorita encargado de que nuestros oídos sean encantados, ¿sí? Con música, con chismes, con quejas, con información que a lo mejor no añade a nuestra vida. Estamos encantados con las redes sociales. ¿Cuánto tiempo perdemos viendo las redes sociales? Horas. Sí, y no, con esto yo no estoy diciendo que sea malo, no. Pero debemos de tener ese entendimiento de no caer en esos encantos, ¿sí? Estamos perdiendo tiempo viendo cómo las otras personas viven su vida y nosotros estamos sentados nada más dándole al aparato, ¿no? O viendo tele.
cuando ese tiempo podemos utilizarlo para hacer otras cosas, para estar con la familia, para leer, para hacer un hobby, no sé, emprender nuevas cosas, ¿sí? Pero ese es el propósito del mundo, aislarnos y dejarnos en un estado de letargo como hechizados, ¿sí? Y cuando nosotros estamos viviendo en ese letargo, en ese ritmo que el mundo nos marca, es cuando entonces entramos nosotros en una comodidad. Y si pasa bien y si no también y no, pues no pasa en nuestra vida. Estamos paralizados. No hay claridad en nuestra mente. En Primera de Crónicas 10:13 dice, así fue como Dios le quitó la vida a Saúl, porque no obedeció sus mandamientos y porque fue a consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso Dios hizo rey a David, hijo de Jesé. Saúl siendo rey, sabiendo y viendo el poder de Dios, fue ungido, fue apartado, fue a consultar a una adivina en vez de consultar a Dios. Tenemos que buscar nuestra primera opción, nuestra primera prioridad a quien debemos consultar para nuestras vidas, para nuestra vida, para las decisiones de nuestra vida, es a Dios. Consultarlo en su palabra, buscarlo en oración, preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hablar? ¿Cuál es el tiempo? Muéstrame por dónde debo de hacerlo, o me tengo que quedar callado, o me tengo que quedar quieto. Pero a veces corremos a hablar cosas que Dios nada más nos ha mostrado a nosotros en lo secreto. Y ahí es cuando las cosas se estropean, porque la bendición no viene completa, porque ya se abrió. Debemos de ser cautelosos en buscar a Dios. Que Él nos muestre, que Él confirme a nuestras vidas. Sí, yo sí creo en los profetas, pero los profetas van a venir a confirmar algo que Dios ya te dijo. Sí, y que van a venir a edificar tu vida, no van a venir a traer condenación ni a sacarte dinero. Es cuando uno está alineado y nuestros oídos están prestos al Espíritu Santo y a su palabra, es cuando su voluntad se es revelada en nuestra vida. ¿Sí? Y difícilmente podemos ser hechizados. Y podemos ver cuando alguien quiere adularnos con sus palabras, cuando alguien quiere mentirnos, cuando alguien quiere involucrarnos, ¿sí? El enemigo no va a venirnos a decir cosas feas, no, el enemigo te va a venir a decir cosas que te gusta escuchar, algo que tu carne quiere escuchar, algo que tú quieres sentirte bien. Tenemos que tener ese discernimiento al día. Ahora sí que eso es estando en la presencia de Dios, no hay más. Consecuencias desastrosas de la hechicería. Ahora sí que vamos a ver otra vez señales y manifestaciones y síntomas de la hechicería. Enfermedades mentales, migrañas, ruina, miseria, escasez, enfermedades mentales como la locura, esquizofrenia, depresión, confusión y engaño, explosiones repentinas de ira, violencia, crímenes, contiendas, peleas y adicciones. Ahora sí que esto y mucho más, son algunas consecuencias de la hechicería, ¿sí? Donde vemos patrones, donde hay personas que están en hospitales psiquiátricos familiares, ¿sí? Donde vemos adicciones. La raíz, no recuerdo si es griega, de la palabra hechicería es fármaco. Y de ahí viene la palabra droga, la palabra farmacéutico, ¿sí? Entonces, muchas de las personas que están bajo una maldición de hechicería son personas adictas.
¿sí? Adictas a estupefacientes, alcohol, a drogas, a medicina, a fármacos registrados o autorizados. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo de hechicería en sus generaciones. Los crímenes, la violencia, la confusión, el engaño, no hay claridad para tomar decisiones en nuestra vida y seguimos dando vueltas en el mismo lugar, ¿sí? Cómo el enemigo se encarga de robar, de fragmentar nuestra alma, nuestros pensamientos, ¿sí? No tenemos a veces la capacidad de tomar una decisión porque no sabemos, no tenemos el valor, no tenemos el dominio propio, porque no sabemos a dónde vamos, no sabemos en el Dios en que creemos y no sabemos para dónde ir. Esa es la confusión y los velos que el enemigo pone cuando hay una maldición por hechicería. Ahora, ¿cómo se rompe la maldición? ¿No? Muchos dicen, bueno, pues sí está bien, ya sé cómo está la cosa, pero ¿qué hago, no? ¿Qué nos compete a nosotros? Pues como lo hizo el pastor al principio que les platicaba el testimonio. Él fue a Dios y Dios le respondió. Le mostró dónde estaba la raíz del problema y él se arrepintió. Se arrepintió por los pecados de su familia y él entendió el poder de la sangre del Cordero, el pacto de la cruz. Esa es nuestra garantía, ¿sí? El entender que el enemigo está derrotado, pero si nosotros damos autoridad y legalidad a que él siga trabajando en nuestra vida, eso es diferente. Pero ya está pagado, ¿sí? Ya está saldado a través de la sangre del Cordero. El arrepentimiento trae bendición y trae misericordia. Cuando nosotros nos arrepentimos, la misericordia de Dios nos alcanza y alcanza a nuestra familia. Pero debe de haber un arrepentimiento genuino y profundo en nuestra vida. ¿Y cómo sé si estoy arrepentido? Bueno, debe de haber un arrepentimiento en el corazón, pero también debe de haber cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en la forma en que nos comportamos. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Debemos a lo mejor de cortar con gente que no nos hace bien. Debemos de dejar hábitos que sabemos que no son gratos delante de Dios. ¿Sí? Debemos de poner nuestra vida en orden. El arrepentimiento trae bendición y trae misericordia de Dios para nuestras generaciones. Dios puede revertir toda maldición a través de la sangre del Cordero. Nosotros tenemos la autoridad para poder cortar todo veneno que se ha esparcido en nuestras familias por medio de la hechicería. Tenemos que creerlo. Esto es por fe, ¿sí? Ahora vamos a hablar de Josías. Recuerdan que hablamos un poquito hace ratito de él cuando hablábamos de Manasés. Josías fue, no recuerdo si fue hijo o fue nieto de Manasés, pero Josías empezó a reinar más pequeño que Manasés. Él empezó a reinar a los 8 años, ¿sí? Y en Segunda de Reyes 23, del 24 al 26 dice, Josías acabó también con los medium, brujos, dioses caseros, ídolos y todas las cosas detestables que adoraban en Judá y en Jerusalén. Lo hizo para obedecer la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Gilquías había encontrado en el templo del Señor. Nunca hubo un rey como Josías, ni antes ni después de él, que se convirtiera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo en todo la ley de Moisés. Sin embargo, el enojo del Señor contra la gente de Judá no se aplacó debido a todo lo que hizo Manasés. A pesar del arrepentimiento de Manasés y el esfuerzo que hizo Josías, la ira del Señor no se apartó de Israel. Aquí ¿Cómo Josías él tuvo un corazón dispuesto para con Dios, hizo cambios
quitó los dioses, echó fuera a los adivinos, los brujos, ¿sí? Y Dios lo vio con buenos ojos, reconoció que él, no hubo un rey como él, pero las consecuencias de la decisión de Manasés estaba permanente en el pueblo de Israel. El enojo del Señor no se apartó. Esto significa que porque somos en nuestra línea sanguínea, cada generación es responsable de romper con esto. No es heredable. Hay que pelear la buena batalla de la fe, hay que meterse con Dios, hay que identificar qué cosas siguen sucediendo en nuestras vidas, en nuestras familias, porque el hecho de que nuestros padres lo hayan hecho o no lo hayan hecho, puede ser que nos allane el camino, sí, pero hay cosas que las consecuencias no se borran, las consecuencias siguen, aunque la misericordia de Dios nos alcanza, pero hay cosas que tenemos que hacer y una de ellas es hacernos responsables de nuestra vida espiritual y de nuestra, pues sí, de nuestra vida espiritual. Eso es parte de la madurez espiritual que debemos de tener. Y en la siguiente diapositiva se los comento. Ahí está. Así como Josías, debemos limpiar nuestros hogares de objetos decorativos que a veces son punto de contacto del enemigo, que usa para atar con maldición a la familia. Y aquí les pongo algunos ejemplos que son como muy, a lo mejor pues uno piensa que son objetos, ¿no? Pero estos objetos tienen una carga espiritual, porque hay veces que los brujos hacen conjuros, hablan palabras sobre estos objetos y las personas se los llevan a sus casas. Y las personas compran estos objetos pues, para protección y que la buena vibra y que el ambiente y que la protección, pero no, en realidad esto trae pues una carga espiritual y es un contacto y es una legalidad del enemigo en casa. El tener cuarzos, el tener amuletos, el que la mano de Fátima, que el ojito, que el dólar, que poner el dólar en la Biblia, todo eso son supersticiones y eso no agrada a Dios, porque es poner nuestra fe en objetos y no poner nuestra fe en Dios. Y Dios es un Dios celoso. Si Dios no comparte su soberanía con nadie. El tener objetos, películas, libros, por ejemplo, esto de Harry Potter, que lo encontré mientras estaba buscando las imágenes de hechicería. Esto es una adoctrinación para los niños. ¿Cuántas películas hay de este título? Son muchísimas. Y todas tienen conjuros, demonios, maleficios. Es una industria que deja millones de dólares, ¿sí? Pero están adoctrinando a los niños a empezar a practicar, ¿sí? A que su fe sea puesta en las cosas del enemigo y no en las cosas de Dios. Hay escuelas, incluso escuelas donde enseñan la brujería y los hechizos que hacen en Harry Potter. Hay campamentos. Y uno piensa que, pues está padre, ¿no? Digo, como las películas tienen producción y se ven muy buenas, y no, pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero no, esto sí realmente tiene un trasfondo espiritual y hay una asignación para la niñez y los jóvenes que ven todo esto. Cada generación debe asumir con seriedad, responsabilidad y entendimiento el erradicar por medio del arrepentimiento las consecuencias de la hechicería. ¿Sí? Es tomar esto es lo que nos toca. Es hacerlo con responsabilidad, revelación y entendimiento. Hay regalos o cosas heredadas por parte de nuestros padres, abuelos, o recuerditos que trajimos del viaje, cosas así que vienen que pues vienen con una carga espiritual incorrecta.
¿sí? Y a veces no nos deshacemos de esas cosas porque sentimos feo. Ay, no es que me lo regaló la tía no sé quién y pues, ay, ¿cómo era tan buena? Era bruja, pero ay, me caía tan bien, ¿no? Y tenemos esos objetos en casa. Hagamos un recuento de nuestras cosas, de aquello que nos han regalado, libros, películas. El Espíritu Santo nos irá mostrando qué debemos hacer, ¿sí? No siempre la herencia determina el carácter, eso es lo que les quería comentar hace rato. El carácter debemos de forjarlo cada generación buscando a Dios. Todos los que estamos aquí ya hemos caminado un poco en Dios y debemos demostrar el carácter de Jesús en nosotros. Y no podemos ni echarle la culpa a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a nuestros tatarabuelos. Ya, ahora sí que el pasado quedó atrás, pero si nosotros estamos entendidos que hay algo que está operando incorrectamente en nuestra familia por algo que pues dieron legalidad antes, pues es momento de romperlo. Dios nos ha dado la autoridad y el respaldo para hacerlo. Y debemos de estar confiados en eso, no tengamos temor de renunciar y de cortar estas consecuencias que ha traído el pecado a nuestras familias, ¿sí? Vamos a orar, vamos a hacer una oración muy parecida a la que hicimos la semana pasada. Y miren, estos ejercicios, estas oraciones que hacemos, no es, si ustedes sienten hacerlas varias veces, está bien, ¿sí? Porque es una autoliberación. Y la liberación tiene manifestaciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque estamos quitando legalidad al enemigo en nuestra vida y el enemigo, los espíritus a veces, bueno, no a veces, se anidan en nuestro cuerpo, ¿sí? A manera de mucosidad, a veces nos dan ganas de toser, a veces nos dan ganas de eructar, a veces un gas, ¿sí? A veces queremos, a lo mejor gritar o llorar. Esas son manifestaciones de liberación, ¿no? A veces no es necesario ni estar gritando, ni mucho menos, es como vaya sucediendo y cada quien tiene su manera de hacerlo, ¿sí? No tenemos nosotros la oportunidad de estar juntos en un lugar, pero sí tenemos la oportunidad de estar conectados. Y yo creo en el poder de Dios, yo creo que ahí donde estamos cada quien está presente, Jesús, está el Espíritu Santo, están sus ángeles y estamos hablando la palabra de Dios y Él respalda esto, ¿sí? Entonces, tengamos la fe, no tengamos temor, porque el temor nos ha robado de vivir en plenitud, que esa plenitud por la cual Jesús dio su vida, y es hacer menos el sufrimiento que Él hizo. Entonces vamos a orar. Les voy a leer la oración antes de que la hagamos juntos para que entendamos y que estemos conscientes de lo que vamos a orar, ¿sí? Si alguno ya tiene en mente alguna persona, algún familiar, el cual practicaba hechicería, en el momento en que oremos, digan ese nombre para que sea roto en el nombre de Jesús y que esa sanidad y esa libertad venga a nuestras vidas. Nosotros estamos dejando las oraciones en el chat para cuando ustedes sientan necesario volverlo a hacer, háganlo, porque mientras pronunciamos y oramos, nuestra fe se va fortaleciendo, ¿sí? Vamos a leer la oración. Dice: Señor, tu palabra dice en Deuteronomio 18, del 9 al 14, que abominaciones al Señor es consultar a divinos y nuestros antepasados lo hicieron.
Por esto, en el nombre de mi familia, te pido perdón por este pecado. Confesamos estas prácticas de ocultismo, como consultar a los muertos, ofrendas a demonios, ofrendas de hijos a demonios. Y hoy pedimos misericordia. Nos arrepentimos como familia por este pecado de brujería. Perdona el pecado de mis padres, abuelos y tatarabuelos. Hoy declaro que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado mi línea sanguínea y que toda maldición es quebrantada por el poder del pacto de la cruz del Calvario. Como familia, nos desligamos de todo espíritu de mentira, de encantamiento, de ceguera espiritual y de confusión. Por el poder de la sangre de Jesús, renunciamos como familia a toda participación en lo oculto, brujería, adivinación, a toda rebelión, a toda manipulación, a toda ruina, enfermedad, muerte y destrucción que vino a nosotros como resultado por practicar hechicería. Te pido en el nombre de Jesús que todo argumento legal que se levantó en el mundo espiritual en contra mía y de mis generaciones sea cancelada por la sangre de Cristo Jesús. Hoy ordeno que todo espíritu inmundo que vino a mi vida a causa de estas prácticas salgan ahora en el nombre de Jesús y les prohíbo que entren en mis futuras generaciones. En el nombre de Jesús renuncio a toda herencia, producto de la adivinación. Renuncio a toda enfermedad crónica, a toda enfermedad psicosomática, a toda dolencia en el cuerpo y en el alma. Renuncio a toda inestabilidad mental y locura. Declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a... ¿Alguien tiene alguna duda antes de que oremos? ¿Todos bien? Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a hacerlo creyendo en el poder de la sangre de Jesucristo, creyendo que nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz del Calvario y que el enemigo no tiene nada en contra de nosotros. Amén. Vamos a leerlo en voz alta donde estén, ahí en su casa, en su oficina, donde estén. Léalo en voz alta y vamos a hacerlo juntos. Señor, tu palabra dice en Deuteronomio 18, 9, 14, que abominaciones al Señor es consultar a divinos y nuestros antepasados lo hicieron. Por esto, en nombre de mi familia te pido perdón por este pecado. Confesamos estas prácticas de ocultismo como consultar a los muertos, ofrendas a demonios, ofrendas de hijos a demonios, y hoy pedimos misericordia. Nos arrepentimos como familia por este pecado de brujería. Perdona el pecado de mis padres, abuelos y tatarabuelos. Hoy declaro que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado mi línea sanguínea y que toda maldición es quebrantada por el poder del pacto de la cruz del Calvario. Como familia nos desligamos de todo espíritu de mentira, de encantamiento, de ceguera espiritual y de confusión. Por el poder de la sangre de Jesús renunciamos como familia a toda participación en lo oculto, brujería, adivinación, a toda rebelión, a toda manipulación, a toda ruina, enfermedad, muerte y destrucción que vino a nosotros como resultado por practicar hechicería. Te pido en el nombre de Jesús que todo argumento legal que se levantó en el mundo espiritual en contra mía y de mis generaciones sea cancelada por la sangre de Jesucristo. Hoy ordeno que todo espíritu inmundo que vino a mi vida a causa de estas prácticas salgan ahora en el nombre de Jesús y les prohíbo que entren en mis futuras generaciones. En el nombre de Jesús renuncio a toda herencia producto de la adivinación, renuncio a toda enfermedad crónica, a toda enfermedad psicosomática, a toda dolencia en el cuerpo y en el alma. Renuncio a toda inestabilidad mental y locura. Declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora déjenos orar por ustedes. Vamos a orar para cerrar esta clase.
Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por la revelación que tú has traído a nuestra vida en este día. Gracias por esta cita divina. Gracias, Padre, porque tu amor es inagotable. Gracias, Jesús, porque tu amor es tan grande que diste tu vida por nosotros. Pagaste cada pecado de nuestra familia. Pagaste cada maldición, Señor, que estaba sobre nosotros, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, en tu nombre oramos, Padre, declarando, Señor, que la sangre del Cordero habla sobre cada persona aquí presente. Declaramos, Señor, que la sangre del Cordero los cubre de pies a cabeza, a ellos, a sus esposos, a sus hijos, Señor, sus bienes, Señor. Declaramos, Señor, que están rodeados, Señor, con tus ángeles en esta hora, Señor. Declaramos, Señor, que todo espíritu ajeno y contrario al tuyo, Señor, que quiera venir a afligirlos, Señor, queda echado fuera y atado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Así lo declaramos en esta tierra, Señor. Y así lo creemos, Señor, que también sucede en los cielos, porque así tu palabra lo dice, Señor. Atamos todo espíritu, Señor, de venganza. Atamos todo espíritu de revancha, Señor. Atamos todo espíritu de opresión, de enfermedad, de muerte. En el nombre de Jesús declaramos y ordenamos que están atados de boca, pies y manos en esta tierra, Señor. Y por cuanto creemos, hablamos y queda establecido también en los cielos, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu libertad, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, Padre. Trae a nosotros, Señor, ese bálsamo sanador, Señor. Llena todo hueco, Señor, que haya quedado, Señor, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Padre. Trae esa sanidad a nuestro corazón, Señor. Declaramos, Señor, Padre, que ningún espíritu, Señor, que esté contrario al tuyo, Señor, tiene autoridad, tiene legalidad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, que tú cubras nuestra mente, Señor, con tu palabra, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Danos el querer como el hacer, Señor. Espíritu Santo de Dios, síguenos hablando. Muéstranos la verdad. Trae recordación a nosotros, Señor, todo aquello por lo cual también tenemos que seguir renunciando, Señor. Danos, Señor, la fuerza, la valentía, la capacidad, Señor, de seguir luchando esta batalla de la buena fe, Señor, por nuestras generaciones, Señor. Hoy, Señor, se corta, Padre, todo tentáculo del pasado, Señor, que ha querido tenernos, Señor, cautivos, Señor, en miedo, Señor, en estancados, Señor, en la ruina, Padre, sin poder ver. Declaramos, Señor, que esos tentáculos son cortados por el dedo de Jehová en esta noche, Señor. Declaramos, Señor, que toda escama, Señor, que se ha adherido, Padre, a nuestra vida espiritual, a nuestro hombre espiritual, Señor, es roto, Señor, arrancado por el poder de la sangre del Cordero. Declaramos que los velos, Señor, esos velos que han sido puestos por el enemigo en nuestros ojos, Señor, son rasgados por el poder de la cruz del Calvario. Y que la luz de Jesús, Señor, disipa toda tiniebla en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tú has traído libertad a nuestra vida, Señor. Permítenos seguir caminando en libertad, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que ningún espíritu, Señor, regresa a nuestra vida, Señor. Cerramos la puerta, Señor, a toda revelación del enemigo, Señor. Declaramos, Señor, que nuestra vida y nuestras noches, Señor, te pertenecen, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres, nos guíes, nos escudriñes, nos corrijas, nos enseñes y nos guíes a toda verdad, Padre. Nos negamos en esta noche, Señor, a caminar en error, mi Dios. Permítenos seguir conociéndote, Señor. No permitas que permanezcamos en ignorancia espiritual, Señor. Llévanos más allá, Señor. Llévanos más allá, adentro de tu corazón y de tu palabra, Señor. Revela, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, tu voluntad, Señor. La asignación que tiene cada uno, Señor, y que podamos caminar en libertad para cumplir ese llamado, Señor. Muéstranos el camino a la eternidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, en esta hora que ninguna arma forjada, Señor, física o espiritual, Señor, prospera, Señor, en la vida de mis hermanos, en mi familia, Señor. Padre, que no prospera, Señor, en esta tierra, Señor, y tampoco prospera en los cielos, Señor. Declaramos, Señor, que habitamos en el hueco de tu mano, Señor, y que tus promesas, Señor, nos rodean
y que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, Señor. Así lo declaramos, lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.